Kant presenta su filosofía como una superación del debate a partir del giro copernicano, que pone el acento sobre el sujeto y no sobre el objeto. Su posición filosófica se llama idealismo trascendental. Hay que tener en cuenta que el contexto cultural era en la Ilustración, en donde el principal conocimiento es la razón. Entonces propone la crítica a la razón pura. Comienza la crítica diciendo que todo el conocimiento y por lo tanto las ciencias están constituidas por juicios. Juicios son enunciados que afirman o niegan algo. S es P o S no es P. Y clasifica los juicios en analíticos y sintéticos. En los analíticos el predicado está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el triángulo es una figura. En los juicios sintéticos el predicado no está contenido en el sujeto. Ejemplo, la puerta del aula está abierta. Luego están los a priori y a posteriori. A priori significa independiente de la experiencia universal necesarios. Y a posteriori significa dependiente de la experiencia particulares contingentes. Ya lo vamos a explicar, tranquilos. Después están los universales, que se extiende al universo entero y que se extiende a todo conjunto de seres o de las ideas que se considera. Y los particulares, que es opuesto a lo universal, común, que es un individuo o que no pertenece a todos los individuos. Después está lo necesario y lo contingente. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. Y lo contingente es todo lo que se concibe como que puede ser o no puede ser. Entonces están los juicios analíticos, que son a priori, y los juicios sintéticos, que son a posteriori. Por ejemplo, el triángulo es una figura, es un juicio universal y es un juicio necesario. Es algo que todos sabemos a priori y que es necesario que sea así. Y por ejemplo, en los juicios sintéticos a posteriori, la puerta está abierta. Es un juicio particular y contingente, puede ser que sí o puede ser que no. Sin embargo, Kant sostiene un tercer tipo de juicio, los juicios sintéticos a priori. El predicado no está contenido en el sujeto y que sin embargo son necesarios y universales. Por ejemplo, la aritmética, 7 más 5 es 12. No sabemos por qué, pero es así. ¿Y estos cómo son posibles? Los argumentos que Kant usa se llaman trascendentales. Parten de un hecho, o factum. Trata de describir cómo debe funcionar nuestra mente para que esto sea posible. ¿Cuál es el fundamento de la universalidad del hecho del conocimiento? Dice que la universalidad no puede estar en el objeto, sino en el sujeto, en las capacidades de conocer. Este es el giro copernicano. Entonces conocer es precisamente construir el ámbito de la objetividad y no reflejar meramente cómo son los objetos. El mundo que conocemos es entonces un producto del entendimiento, y su conocimiento supone un acto de construcción de la realidad. Dice Kant que el conocimiento empieza con la experiencia, pero no por eso procede todo de él. El conocimiento es resultado de un proceso constitutivo en el cual operan factores pasivos y activos. Por ejemplo, la recepción del sujeto y su capacidad de elaborar dicha información para emitir los juicios. Entonces hace una distinción, el fenómeno y lo noúmeno. Lo noúmeno es la cosa en sí, y el fenómeno es su apariencia distinta en ella. Cuando el hombre construye el conocimiento, lo condiciona con reglas a priori que determinan el objeto. No conocemos a la realidad como noúmeno, sino solo como aparece ante nosotros, como fenómeno. Entonces, ¿qué es el idealismo trascendental? Idealismo es una concepción filosófica. Se cree que nuestras facultades determinan la forma general del mundo y cómo se nos manifiesta. El sujeto es activo en la construcción del objeto del conocimiento. Y trascendental es todo conocimiento que no se ocupa de los objetos, sino de nuestro modo de conocerlos a priori, o sea, de las condiciones de posibilidad del objeto de conocimiento. Entonces ahora realiza una pequeña investigación de la estructura de la razón y de sus facultades para establecer los límites de lo que podemos conocer. Dice que la estructura de la razón se divide en 3 facultades: sensibilidad, entendimiento y razón en sentido estricto. La sensibilidad es el espacio y el tiempo, son las formas puras a priori de la intuición. El entendimiento son las categorías o conceptos puros. Y la razón se ocupa de lo incondicionado, por ejemplo de Dios, el alma o el mundo. Pero establece que hay límites de conocimiento, porque por ejemplo los conceptos sin intuiciones son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. De las ideas de la razón pura no tenemos conocimiento porque no tenemos intuiciones de Dios, el alma o el mundo, solo los podemos pensar. Entonces acá aparece el sujeto trascendental. Este cumple un rol activo al aplicar las reglas por las cuales se estructura toda experiencia. Esta conciencia trascendental representa las características propias de todo sujeto. Las compartimos todos cuando razonamos en forma objetiva. Dice Kant que todo interés de mi razón, tanto el especulativo como el práctico, se reúne en 3 preguntas simples. La primera es ¿qué puedo saber?
es una pregunta especulativa, es decir, de razón teórica. La segunda dice ¿qué debo hacer? Es práctica, no es trascendental, sino moral. ¿Qué debo esperar? Es una pregunta práctica y teórica a la vez. La crítica a la razón pura se basa en responder ¿qué puedo saber? Entonces lo que podemos saber es lo que define en fenómeno y noúmeno. No conocemos a la realidad como noúmeno, sino como aparece ante nosotros como fenómeno. Espero que les haya gustado y si fue así me pueden dar un like, suscribirse y comentar. Gracias por ver y chao chao.